Lectura del libro de Levítico. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: Cuando alguno tenga una inflamación, una erupción o una mancha en la piel, y se le produzca la lepra, será llevado ante Aarón el sacerdote, o cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata de un hombre con lepra, es impuro. El sacerdote lo declarará impuro de lepra en la cabeza. El que haya sido declarado enfermo de lepra andará harapiento y despeinado, con la barba tapada y gritando: impuro, impuro. Mientras le dure la afección, seguirá impuro. Vivirá solo y tendrá su morada fuera del campamento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito, propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Alegraos justos y gozad con el Señor, aclamadlo los de corazón sincero. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. No deis motivo de escándalo a los judíos, ni a los griegos, ni a la iglesia de Dios. Como yo, por mi parte, procuro contentar en todo a todos, no buscando mi propio bien, sino el de la mayoría, para que se salven. Seguid mi ejemplo, como yo sigo el de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: «Si quieres, puedes limpiarme». Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó, diciendo: «Quiero, queda limpio». La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente: «No se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés». Pero cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera en descampado, y aun así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. La enfermedad de la lepra, en tiempos de Cristo, era una enfermedad que tenía un doble estigma. Por una parte, el estigma personal. Debido a la enfermedad, perdías algunos miembros de tu cuerpo, la carne como que se pudre. Y un segundo estigma, que era el aislamiento social, al ser una enfermedad que se podía transmitir por contacto físico. Entonces, las personas que sufrían esta afección, esta enfermedad, tenían que vivir, como hemos escuchado en la primera lectura, en descampado, lejos de los pueblos, para evitar el contacto y, por lo tanto, el posible contagio. De esa manera también se lograba proteger a la comunidad. Debido a las circunstancias de la pandemia que estamos viviendo, esto lo entendemos ahora un poco más, cómo es importante en muchos momentos
evitar las relaciones sociales para de esa manera impedir la transmisión del coronavirus que nos afecta a todos. El ejemplo que pone el Evangelio se puede trasladar lógicamente a nuestra vida. Por una parte, la enfermedad que padece el leproso hace que él sea consciente del mal que padece. Y como es consciente del mal que padece, acude a Cristo a buscar ayuda. La primera enseñanza es la de que para poder encontrar ayuda tenemos que ser conscientes del mal que padecemos. Si tú tienes síntomas y no vas al médico, difícilmente te podrás curar. Por más que tú te quieras engañar, si tienes síntomas, los tienes. Y si no recibes el tratamiento adecuado, la enfermedad avanzará y si es grave, te puede llegar a matar. Llevado eso al plano espiritual, cuando uno no es consciente de su pecado, del pecado grave, del pecado que rompe la relación con Dios, sin darse cuenta, se está haciendo daño a sí mismo, porque no es consciente de su pecado, no puede acudir a pedir perdón, no puede acudir a recibir el amor de Dios por medio del sacramento de la reconciliación, que perdona nuestras culpas, restituye en nosotros esa dignidad que el pecado nos ha quitado. Cuando uno es consciente, puede ir al confesionario, pedir perdón por sus pecados y volver a empezar. Somos afortunados porque tenemos conciencia. Afortunados porque nuestros padres nos enseñaron a distinguir el bien del mal. Afortunados porque en la parroquia o en el colegio donde recibimos catequesis de primera comunión, no solo nos enseñaron quién es Dios, sino también a vivir y cumplir los mandamientos. Esto es una suerte, porque la conciencia nos ayuda a ver las piedras del camino, porque la luz de la verdad nos ayuda a distinguir el bien del mal. Y hoy, desgraciadamente, esta es la peor lepra que padece nuestra sociedad, porque vivimos en una sociedad, dicen ahora los sociólogos, líquida, donde no hay dogmatismos, donde no hay nada establecido, todo puede cambiar de la noche a la mañana, ¿en función de qué? Del relativismo personal, de lo que opine cada uno. Oiga, pero no habrá una tierra firme sobre la que construir nuestra vida, no habrá cosas que sean buenas y cosas que sean malas, no, todo es líquido. Evidentemente, una sociedad líquida, como la que nosotros vivimos, lleva a la desestructuración. Cuando una casa no está construida sobre terreno firme y viene un terremoto, un movimiento sísmico, se hunde. Si nuestra vida no está asentada en la verdad, ¿cómo vamos a educar a los nuestros? Si lo que hoy es bueno, mañana va a ser malo. Si lo que ayer fue malo, hoy puede ser bueno, ¡qué inseguridad! ¡Qué zozobra! Porque no podremos enseñarles a distinguir el bien del mal. Porque no existe el bien ni existe el mal. Es algo paradójico, absurdo. Todos sabemos que existe el bien y que existe el mal, aunque nuestra sociedad quiera negarlo, aunque quiera normalizar cosas que son de todo punto malas porque van contra natura, porque van contra la dignidad de la persona, porque van contra la estabilidad conyugal, matrimonial, y sin embargo en nuestro mundo se quiere aprobar todo ello. Pero el problema no es solo que eso pueda ocurrir en nuestro mundo, en nuestra sociedad. El problema es que eso cala también en nuestra Iglesia y también entre los eclesiásticos. Leí ayer unas manifestaciones del obispo de Aquisgrán, en Alemania, que sostenía que había que hacer una nueva lectura del tratamiento que se ha hecho a lo largo de la historia de la Iglesia sobre la homosexualidad y que el catecismo tenía que cambiar. ¿Cómo que tiene que cambiar? Lo que antes era malo porque iba contra natura y por lo tanto la Iglesia decía esto no está bien, es un acto desviado, ahora vamos a decir que es bueno. Y aquello que dijo otro eclesiástico, hará año y pico, de que como no teníamos grabadora en tiempo de Cristo, no teníamos certeza de que lo que dijo pueda ser verdad. Caray, entonces no hay una base firme. Como no había grabadora, esto ha calado en la Iglesia. Y tú escuchas predicaciones de eclesiásticos que van en contra de la moral
de la Iglesia, de la tradición de la Iglesia, no solo ya del catecismo aprobado en este caso por San Juan Pablo II, sino en contra de la tradición de la Iglesia bimilenaria. No habrá una tierra firme. ¿Cómo te vas a sanar si no distingues el bien del mal? ¿Cómo te vas a sanar si no sabes que estás enfermo y que por lo tanto ese no es el camino que tienes que seguir? Jesús dijo, la verdad nos hace libres. Y cuando habla con Poncio Pilato y le pregunta a Poncio Pilato que para qué ha venido, él le dice, yo he venido para ser testigo de la verdad. Y vaya si es cierto, que cuando uno tiene la luz de la verdad, que cuando sabe distinguir el bien del mal, le duele haberse equivocado, pero puede levantarse porque sabe que se ha equivocado, porque tienes brújula, porque hay un norte en tu vida, distingues lo bueno de lo malo y puedes luchar por hacer el bien. Y cuando te has equivocado pides perdón y te levantas con la ayuda de Dios para intentar evitar hacer el mal. La peor lepra, queridos amigos, es la lepra de la ceguera, del relativismo moral en el que vive nuestra sociedad y que hace que no puedas acudir a recibir el consuelo y el amor de Dios. El leproso fue a Jesús porque era consciente de su lepra. Si quieres, puedes limpiarme. No le exigió, lo suplicó, pero porque tenía una enfermedad, era consciente de ello, pidió ayuda. Los que no son conscientes de su ceguera moral no podrán pedir ayuda. Y por eso una sociedad que intenta normalizar aquello que no es normal, que no es natural, que no construye la vida común y por tanto no construye la justicia, esos no podrán cambiar. Por eso nosotros que tenemos conciencia, primero, demos gracias a Dios por ella. Segundo, eduquemos a los nuestros para que distingan el bien del mal, para que no anden confundidos. Cuando se equivoquen podrán cambiar. Cuando se equivoquen y estén cansados como el hijo pródigo de darse golpes en la vida, podrán volver a la casa del Padre porque tienen conciencia. Si no la tienen, no podrán volver. Y en tercer lugar, luchemos por ser luz en medio del mundo, por nuestra manera de vivir, por la integridad de nuestras costumbres, porque cuando nos equivocamos pedimos perdón, porque intentamos no ser como esa veleta que hoy va hacia un lado, mañana hacia el otro. No, nosotros tenemos convicciones, nosotros sabemos distinguir el bien del mal, nosotros tenemos valores y virtudes que guían nuestra vida. Por eso, queridos amigos, hoy más que nunca es necesario que nosotros pidamos al Señor que nos dé fuerzas para ser testimonio de su amor en medio del mundo, para consolar a los que sufren llevando la luz de la verdad, para consolar a los que sufren enseñándoles que no están solos, que Dios les ama, que Dios ha venido a sanar sus heridas perdonando sus pecados. Que el Señor nos ayude y que pueda contar con nosotros.